dormida dentro de cada uno. Ahora imagina que esas palabras prohibidas han sobrevivido, escondidas entre ruinas, pergaminos y susurros de místicos que arriesgaron su vida para preservar su esencia. Y que tú hoy estás a punto de escuchar lo que fue callado durante 2000 años. Porque lo que vas a descubrir puede sacudir tus creencias más profundas y encender en ti algo que nadie podrá volver a apagar. Jesús no fue solo un profeta ni un predicador moral, fue un portador de un conocimiento cósmico, un iniciado que comprendía los secretos del alma, la energía y la conciencia. Un hombre que conocía las leyes ocultas de la creación y que las transmitía en parábolas solo a aquellos que estaban listos para recibirlas. Las instituciones que vinieron después, imperios, concilios, jerarquías, entendieron que si el ser humano despertaba su verdadero poder, el control desaparecería. Por eso su mensaje fue fragmentado, editado y domesticado, dejando fuera las claves más peligrosas, las que revelaban que tú también puedes sanar, crear y transformar tu realidad. Los textos gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi, nos muestran a un Jesús distinto al que escuchamos en los altares. Un Jesús que decía, el reino no está en los cielos ni en el mar, sino dentro de ti. Un mensaje que lo cambia todo, porque si el reino está dentro, también está dentro la capacidad de sanar, amar y manifestar la luz. Entonces, ¿por qué nunca nos enseñaron eso? ¿Por qué los evangelios oficiales muestran a Jesús sanando ciegos, paralíticos y enfermos, pero jamás explican cómo lo hacía? ¿Por qué sus discípulos fueron testigos de milagros, pero nunca recibimos las instrucciones para realizarlos nosotros mismos? La respuesta es incómoda, porque esos conocimientos fueron considerados peligrosos. Jesús no sanaba para impresionar a las multitudes, sino para recordarles lo que todos podían hacer cuando la mente y el espíritu se alinean con la fuente. Los escritos eliminados, como el Evangelio secreto de Marcos o el Evangelio de Felipe, sugieren que Jesús enseñaba en privado técnicas de sanación, respiración y oración interior. Decía que el soplo divino, el Ruá, podía ser canalizado para restaurar la armonía del cuerpo y del alma. No era magia, era conocimiento energético, y ese conocimiento fue prohibido, porque un ser humano que despierta su poder interior ya no necesita intermediarios. Detente un segundo. Cierra los ojos. ¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos o tu oración sincera podían aliviar el dolor de alguien? ¿Has experimentado paz con solo desear el bien a otra persona? Eso es lo que Jesús enseñaba. La fe no como un dogma, sino como una vibración viva, una energía capaz de mover la materia. En el Evangelio de Felipe se dice, el verdadero milagro no es caminar sobre el agua, sino transformar el corazón. Y en esa transformación, en esa alquimia interior, reside el poder oculto de la sanación. Primero se sana la mente, después el cuerpo sigue. Primero se ilumina el corazón, luego la materia responde. Imagina lo revolucionario que era ese mensaje en el siglo I. Un pueblo oprimido, gobernado por el miedo, recibiendo la enseñanza de que no necesitaban templos ni sacerdotes, porque dentro de cada ser humano existía un templo vivo y eterno. Eso era una amenaza, una llama encendida que el poder no podía permitir. Los esenios, una comunidad mística vinculada a Jesús, practicaban la purificación del cuerpo, el ayuno consciente y la respiración sagrada. Sabían que la energía vital fluye a través de cada célula y que cuando la mente está en silencio, la divinidad se expresa. Edmond Bordeaux, Szekely, en sus estudios sobre los evangelios esenios de la paz, describe rituales donde se honraban los elementos, el sol, el agua, el aire y la tierra, como fuerzas vivas de sanación. Jesús aprendió entre ellos. Allí comprendió que la naturaleza y el espíritu son uno,
Cuando tocaba a un ciego, no lo curaba con magia, sino con vibración. Cuando hablaba, no pronunciaba palabras, sino frecuencias. Cuando decía, tu fe te ha salvado, estaba revelando una verdad universal. La sanación empieza dentro, pero este mensaje, tan simple y tan poderoso, fue visto como una amenaza para el orden religioso y político, porque si todos descubren su poder interior, el miedo deja de gobernar. Jesús no vino a crear seguidores, vino a despertar creadores. Su misión no fue fundar una iglesia, sino recordarte que tú mismo eres el templo, y por eso lo persiguieron, porque su verdadera enseñanza era libertad espiritual. Esa libertad, aunque reprimida, sobrevivió. En manuscritos enterrados, en símbolos alquímicos, en los corazones de quienes aún recuerdan. Hoy, mientras escuchas estas palabras, esa llama se enciende también en ti, porque nada puede borrar la verdad. Y la verdad es esta: tú también puedes sanar, no por un milagro externo, sino porque dentro de ti habita la misma chispa divina que movía a Jesús. En la próxima parte revelaremos cómo esas enseñanzas secretas se transformaron en códigos de energía y cómo puedes aplicarlas hoy para despertar el poder sanador que duerme en tu alma. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar para siempre tu manera de entender la espiritualidad, la salud y la vida misma. Piensa en esto. Si Jesús decía que el reino de Dios está dentro de ti, ¿no significa también que dentro de ti habita la fuente de toda sanación? No hablaba de un lugar al que ir después de morir, sino de un estado de conciencia que puedes alcanzar aquí y ahora cuando tu mente, tu corazón y tu espíritu se alinean con la vibración divina. Esa fue su enseñanza más peligrosa, porque no se basaba en la obediencia, sino en la experiencia directa de lo sagrado. Jesús no enseñaba a creer ciegamente, enseñaba a sentir, a experimentar la energía viva de Dios dentro del cuerpo. Los textos gnósticos y apócrifos, ocultados durante siglos, nos hablan de prácticas muy concretas. Jesús enseñaba a sus discípulos a respirar profundamente, a orar en silencio y a entrar en lo que llamaba el aposento interior. En Mateo 6:6 dice, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Pero esa habitación no era física, era la cámara interna de la conciencia, el lugar donde el alma se une con la divinidad. Cerrar la puerta significaba silenciar los sentidos externos, volver la mirada hacia adentro, y allí, en ese silencio, comenzaba la transformación. La ciencia moderna empieza a confirmar lo que esos sabios sabían. La oración profunda y la meditación modifican el cerebro, equilibran el sistema nervioso y despiertan centros energéticos dormidos. Entre ellos, uno muy especial, la glándula pineal. Los antiguos la llamaban el ojo único, la lámpara del cuerpo, el trono del alma. Jesús se refirió a ella cuando dijo, si tu ojo es uno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ese ojo no ve el mundo externo, ve la verdad interior. Cuando se activa, percibes realidades más sutiles, comprendes la unidad de todo lo que existe y sientes la presencia divina en cada respiración. Por eso sus discípulos decían que, cuando Jesús oraba, su rostro brillaba como el sol. Era el reflejo de un estado de conciencia expandida. Ahora entiende esto. Jesús no quería que lo adoraran por sus milagros. Quería enseñarte a realizar los tuyos. Quería que supieras que tú también puedes manifestar luz, sanar, transformar. Por eso decía, las obras que yo hago, ustedes las harán, y aún mayores. Pero las instituciones no podían permitir que cada ser humano se supiera un portador de poder divino. Así que ocultaron las claves prácticas, el uso consciente del aliento, la vibración de la palabra, la intención pura, la comunión con la energía vital. Los esenios, aquellos guardianes del conocimiento oculto, practicaban algo que hoy podríamos llamar alquimia espiritual.
Sabían que cada pensamiento genera una frecuencia y que esa frecuencia puede armonizar o destruir. Sabían que el cuerpo es un templo de energía y que la enfermedad es solo un desequilibrio entre el alma y la materia. Por eso, antes de sanar, limpiaban su mente, ayunaban, se bañaban en el río, respiraban el amanecer. Jesús tomó esas prácticas y las llevó a un nivel más alto, la sanación a través del amor. Decía que el amor es la frecuencia más alta, el fuego que purifica toda oscuridad. Por eso cuando imponía las manos no transmitía poder personal, sino la vibración pura de la compasión. El cuerpo reaccionaba, la energía se reordenaba y la luz interior del enfermo despertaba. Imagina el impacto que causaban esas curaciones. No eran actos teatrales, eran experiencias de elevación. El paralítico no solo recuperaba su cuerpo, sino su fe. El ciego no solo veía con los ojos, sino con el alma. En el Evangelio de Tomás se dice: el que saque lo que tiene dentro de sí, eso que saque lo salvará. Una frase que resume todo el misterio. Jesús no vino a darte algo nuevo, vino a recordarte lo que ya posees. Tu sanación, tu fuerza, tu divinidad, todo está dentro, solo debes liberarlo. ¿Y cómo se libera? Con fe activa, con respiración consciente, con palabras de poder y con silencio interior. No hay fórmulas mágicas, solo una práctica: volver al corazón, allí donde habita la chispa divina. En los evangelios esenios se describe cómo Jesús enseñaba a sus discípulos a conectarse con los ángeles de la tierra, del aire, del agua y del sol. Cada uno representaba una fuerza de la creación, una vibración que restaura el equilibrio entre cuerpo y alma. Les enseñaba a caminar descalzos sobre la tierra para absorber su energía, a respirar el amanecer, a bendecir el agua antes de beberla. Cada gesto cotidiano era una oración, cada respiración un acto de comunión. Esa visión unía lo físico y lo espiritual en una sola ciencia, la ciencia del espíritu vivo. Y era tan poderosa, tan liberadora, que las autoridades no podían tolerarla, porque si entendías que podías sanar con tu fe, amar sin miedo y crear desde la luz, ya no necesitabas obedecer por temor. Jesús no predicaba sumisión, sino despertar. No hablaba de un cielo lejano, sino de un cielo interior. No te pedía adoración, te invitaba a transformación. Cada palabra suya era un código energético, una llave que abría puertas en el alma. Los que lo escuchaban de verdad sentían algo inexplicable, un calor en el pecho, una expansión en la mente, una certeza que los hacía llorar y reír al mismo tiempo. Era el alma recordando quién es, y eso es lo que estás haciendo tú, ahora, recordando, sintiendo que hay algo más, una verdad que no se puede leer, solo vivir. Una fuerza que no viene de afuera, sino del centro de tu ser. En la próxima parte de este viaje descubriremos la revelación más profunda, el mensaje final que Jesús dejó oculto entre sus palabras y que fue borrado de los textos oficiales. Una verdad que podría transformar por completo tu relación con lo divino. Prepárate. Lo que viene no es una historia. Es una llamada al despertar. Ahora que has sentido el eco de estas verdades, imagina por un momento que los milagros de Jesús no fueron actos aislados de poder divino, sino manifestaciones conscientes de una ley espiritual universal. Una ley que él conocía profundamente y que intentó enseñar a quienes tenían oídos para oír. Jesús sabía que el cuerpo no era una prisión, sino un templo vivo de energía divina. Cuando decía, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré, no hablaba solo de su cuerpo físico, sino del proceso alquímico del alma que atraviesa la muerte del ego para renacer en la luz. Era el símbolo supremo de la transfiguración interior. Los antiguos maestros lo sabían: el cuerpo, la mente y el espíritu son un solo flujo, y cuando la energía divina, el aliento sagrado, se mueve sin obstáculos, ocurre la sanación.
Jesús enseñaba a sus discípulos a orar, a respirar, a entrar en silencio, no como rituales externos, sino como herramientas para encender esa energía interna. Algunos textos antiguos, suprimidos por la Iglesia, describen cómo Jesús enseñaba el poder de la palabra vibrante. Decía que cada palabra pronunciada desde el corazón tiene una frecuencia capaz de alterar la materia. En el principio era el Verbo, dice Juan. Y ese Verbo, esa vibración divina, no era exclusiva de Dios, sino el don oculto dentro de cada ser humano. Cuando Jesús decía levántate y anda, no solo lo decía, lo sentía. Su intención, su emoción y su palabra estaban unidas, su vibración era pura. Por eso el paralítico se levantaba, porque su fe y la de Jesús se fundían en una sola energía creadora. Ese es el verdadero milagro, y ese mismo poder está dentro de ti. Solo espera a que recuerdes cómo usarlo. El poder de sanar no comienza con las manos, comienza con la conciencia. Primero se sana el pensamiento, luego el cuerpo responde. Primero se ilumina el corazón, luego el mundo exterior se transforma. Jesús lo sabía y por eso enseñaba. El reino de Dios está dentro de vosotros. Pero había algo más, una enseñanza tan profunda, tan transformadora, que fue cuidadosamente eliminada de los textos oficiales. Una verdad que podía liberar al ser humano del miedo para siempre. Esa enseñanza decía que Dios no habita en templos de piedra, sino dentro del ser humano, que el espíritu no está lejos ni separado, ni esperando ser encontrado, sino vivo en tu interior. Tú eres el templo, tú eres el altar, tú eres el espacio donde la divinidad respira y se manifiesta. Por eso decía, si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. Es la clave del misterio. Todo está dentro. La luz, la fuerza, el amor, la divinidad. No tienes que buscar a Dios fuera porque Él ya habita en ti. Esta fue la enseñanza prohibida, porque si cada ser humano descubría que no necesitaba mediadores, templos ni jerarquías para hablar con lo divino, el poder de las instituciones se derrumbaba. La religión dejaría de ser una estructura de control y volvería a ser lo que siempre debió ser, una experiencia viva de unión con lo eterno. El místico persa Rumi, siglos más tarde, lo expresó así: no busques en el exterior lo que ya tienes en tu interior. Todo el universo está dentro de ti. Esa frase resume el corazón del mensaje de Jesús. El verdadero templo no se construye, se despierta. Piensa, ¿cuánto cambiaría tu vida si recordaras que eres ese templo? Que cada célula de tu cuerpo vibra con la misma energía que crea galaxias. Que tu respiración es una oración constante y que tu pensamiento puede abrir o cerrar las puertas de la luz. ¿Qué pasaría si vivieras desde esa conciencia? ¿Qué pasaría si comprendieras que tú también puedes crear, sanar y elevarte tal como Él lo hizo? Jesús no vino a ser adorado, sino a ser comprendido. No vino a fundar templos, sino a encender templos vivos, las almas despiertas. Su vida, su muerte y su resurrección no son solo historia, son un mapa interior. Cada uno de nosotros está llamado a vivir su propio proceso de crucifixión y resurrección, a morir a la ignorancia y renacer en la verdad. Cuando la conciencia se expande y la luz interior despierta, todo cambia. La mirada, la voz, la energía, la vida. Entonces entiendes que no estás separado del Creador, sino que eres una expresión de su misma esencia. Eso es el reino, eso es la verdadera sanación, eso es el Cristo que habita en ti. La ciencia moderna, sin darse cuenta, está confirmando lo que Jesús enseñó hace 2000 años. Que la meditación puede modificar la estructura del cerebro, que las emociones de amor y gratitud fortalecen el sistema inmune, que la oración genera armonía en el corazón. Todo lo que Él enseñaba era real, todo tenía fundamento.
solo que no lo llamaba neurociencia o biología, lo llamaba fe. Y ahora esa fe está regresando, no como creencia ciega, sino como sabiduría consciente. Jesús lo sabía. La verdadera fe no es esperar un milagro, es convertirse en el milagro. Por eso te habló con parábolas. Por eso te dijo que eras la luz del mundo. Porque sabía que el día en que lo recordaras, ninguna oscuridad podría dominarte. Tú eres el templo, tú eres el sanador, tú eres el milagro, y esa es la enseñanza que fue escondida pero nunca destruida. Porque la verdad no muere, solo duerme, esperando a que un alma la despierte. Hoy, mientras escuchas estas palabras, esa verdad vuelve a ti. Vuelve para recordarte que no eres un ser pequeño buscando a Dios, sino una chispa divina recordando su inmensidad. Así que mírate con los ojos del alma. Respira profundo. Siente el fuego sagrado que habita en ti. Esa es la presencia viva del Cristo interior. No está afuera, no está lejos, está aquí, en ti. Y cuando decidas despertar esa luz, cuando elijas vivir desde el amor y la conciencia, entonces la promesa se cumplirá. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque ese yo no es una voz externa. Es la divinidad hablando desde tu corazón. Es tu verdadero ser, recordándote lo que siempre fuiste. Si este mensaje resonó contigo, no lo olvides. Compártelo, siéntelo, vívelo. Porque cada alma que recuerda quién es, enciende una estrella más en el cielo de la conciencia. Y recuerda, el mayor milagro no es cambiar el mundo, sino despertar la luz eterna que ya brilla dentro de ti.